Buenos días, esta es la clase número 10 del curso Grande Temas de la Carrera de Medicina en 15 minutos. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas. En la clase de hoy veremos síntesis proteica o traducción. La síntesis proteica o traducción es un proceso bioquímico que ocurre en el citoplasma de las células eucariotas. Ocurre fundamentalmente en organelas, que son los ribosomas libres, o en el retículo endoplasmático rugoso. Por supuesto que excepcionalmente también puede ocurrir dentro del núcleo. ¿Qué requerimientos tiene este proceso para poder llevarse a cabo? Bueno, necesita de la organela ribosomas, necesita la presencia de los 20 aminoácidos que forman las proteínas, necesita una serie de enzimas que participan catalizando los procesos químicos que se llevan a cabo, ARN de transferencia y el aporte de energía que es llevado fundamentalmente a cabo por el ATP y el GTP. La síntesis proteica la podemos dividir en 5 etapas. En primer lugar, el primer proceso se conoce como activación del aminoácido. La segunda etapa es el inicio de la traducción, luego tenemos la elongación de la cadena proteica y la finalización. En la mayoría de los casos hay una siguiente etapa que es el procesamiento posttraduccional. En raras excepciones este proceso no ocurre. En este esquema vemos de forma simplificada pero completa la síntesis proteica. Entonces seguiremos el proceso, que lo hacemos a través de las flechas que indican paso a paso cómo se llevan a cabo. La síntesis proteica, dijimos que entre uno de los requerimientos tiene el ARN mensajero. El ARN mensajero está representado acá por una línea, que estos serían nucleótidos, y las barritas corresponderían a las bases nitrogenadas. El ARN mensajero es un ARN, una simple cadena que tiene en el extremo 5' de su estructura un nucleótido que lleva el nombre de capuchón o cap. En el otro extremo tiene una sucesión de nucleótidos que tienen como base adenina y se denomina poli-A. Entre el poli-A y el cap se encuentra la información para la síntesis de la proteína. La información no comienza exactamente al principio, sino que comienza en 3 nucleótidos consecutivos que siempre tienen la misma composición y son A, U, G. Entonces, en el primer paso de iniciación de la síntesis se va a unir la subunidad menor del ribosoma, el primer RNA de transferencia con el aminoácido en el primer triplete, que es el triplete AUG, que acá no lo hemos dibujado. Y luego entra la subunidad mayor, ubicándose de manera de que quede dentro de la subunidad el primer RNA de transferencia con el aminoácido. Al ribosoma lo vamos a dividir en 2 partes. Una parte que llamamos P al principio, que va hacia el lado 5' y una parte que llamamos A. Acá se ha formado el complejo de iniciación de la síntesis proteica. El primer aminoácido ubicado en el primer triplete, que es AUG. Luego, en el sitio A, que ha quedado desocupado, ingresará el segundo aminoácido. Cada vez que ingresa un aminoácido, como lo vemos acá y acá, se necesita del aporte de energía por parte del GTP. El aminoácido ingresa y el RNA de transferencia tiene en el brazo opuesto, podríamos decir, al aminoácido, tiene 3 bases nitrogenadas que se llaman anticodón y que se aparearán por complementariedad con 3 bases que se encuentren en el sitio A del ribosoma. Por eso
de los 20 aminoácidos, solo va a entrar aquel que sea complementario al triplete y que por consecuencia va a traer el aminoácido que se debe insertar en esa posición. En el paso siguiente se forma la unión peptídica. La formación de la unión peptídica se produce de la siguiente manera. Ahí se desprende el aminoácido del sitio P, se desprende de su RNA de transferencia y ese aminoácido se va a unir al aminoácido que se encuentra en el sitio A, como podemos ver acá. Se desprendió el aminoácido y queda unido al aminoácido que está unido al RNA T en el sitio A. Y el RNA de transferencia que estaba en el sitio P se desprende. Eso es la formación de la unión peptídica llevado a cabo por enzimas que se encuentran en la estructura del ribosoma. El paso siguiente, que requiere energía y utiliza GTP, se conoce como traslocación. La traslocación, como podemos ver acá, el ribosoma se ha corrido hacia el extremo 3', quedando ahora el RNA de transferencia que estaba en el sitio A, ahora pasa a ocupar el sitio P, y el sitio A nos queda libre. Entonces, en este caso también usamos energía del GTP. En el paso siguiente, como ha quedado libre el sitio A, va a volver a ingresar un nuevo aminoácido con el aporte de energía del GTP, y ese aminoácido que ingresa se va a ubicar en el sitio A. Y de acá se va a repetir el ciclo que hemos dicho. Se va a producir, se va a cortar el aminoácido unido al RNA de transferencia y se lo va a unir a estos dos aminoácidos al aminoácido anterior. De esta manera van a quedar 3 aminoácidos ya unidos. Y de acá se repite. Una vez que se formó la unión peptídica, se va a traslocar, el ribosoma se va a volver a correr en esta dirección hasta que en el sitio A quede un nuevo nucleótido, y este proceso se va a producir y sostener a lo largo del tiempo con el aporte de aminoácidos y el aporte de energía. El aminoácido va a ir avanzando a lo largo del RNA de transferencia, del RNA mensajero, y en un momento determinado el ribosoma quedará ubicado en el sitio A con lo que llamamos un codón de finalización. Los codones de finalización son 3, el UAA, UAG y UGA. Cuando quede en esta posición y se produzcan los procesos que ya hemos visto, se suelte el aminoácido que está unido al RNA de transferencia e intente unirse acá, como no hay RNA de transferencia, va a quedar libre como vemos acá. De esta manera la proteína se obtiene libre. Al liberarse la proteína también se libera la subunidad mayor y la subunidad menor y el RNA mensajero. Y todo puede volver a empezar. Este ribosoma podría dirigirse y ubicarse nuevamente en la posición, como hemos visto acá, AUG, y comenzar la síntesis. Falta explicar cómo se obtiene el RNA de transferencia unido al aminoácido. Esto es un proceso de síntesis llevado a cabo por una enzima sintetasa. El RNA de transferencia reacciona con el aminoácido con la energía aportada por el ATP y se une en uno de los brazos del ribosoma el aminoácido por una unión covalente. Cada aminoácido, como podemos ver acá, acá o acá, cada aminoácido que va ingresando lo va a hacer de la misma manera. Por lo que podemos ver que este proceso que se conoce como activación, la activación del aminoácido requiere energía, requerimos energía también para que ingrese el aminoácido, lo podemos ver acá, cada vez que ingresa un aminoácido necesitamos energía, y también necesitamos energía para la traslocación. Como acá el ATP se degrada hasta AMP, podemos decir en realidad que lo que estamos utilizando son 2 moléculas de ATP, porque se rompe hasta AMP, o sea, al eliminarle 2 fósforos se consideran como si fueran 2 moléculas. Luego gastamos una molécula de GTP, que es equivalente al ATP, lo único que en lugar de adenina tiene guanina, en el proceso de incorporación del aminoácido, y también gastamos un GTP en el proceso de traslocación. Por lo tanto,
redondeando, uno puede decir, bueno, cada aminoácido que ingresa para la síntesis proteica necesita el aporte de 4 enlaces de alta energía, 2 provenientes del ATP y 2 provenientes del GTP. Ahora veremos un poco más en detalle lo que acabamos de describir. Acá en este esquema podemos ver ya el ribosoma con su sitio P, su sitio A, y ubicado justamente en el triplete AUG. Acá está el RNA de transferencia con el primer aminoácido y obviamente el anticodón va a tener como base nitrogenada, acá está equivocado, esto debería ser U, va a ser UAC porque es complementario, esto es RNA, es adenina-uracilo, uracilo-adenina y guanina-citosina. Y entonces así se van a ir agregando aminoácidos. El agregado de aminoácidos, ¿cómo se hace? Entra un aminoácido con un codón que tiene que ser complementario al que está acá. En este caso, si nosotros teníamos un codón que es CCC, el RNA que ingresara tendría que tener G y G, no el que decía ahí, porque es complementario a CCC. Muy bien, veamos entonces cómo se produce desde cero. Como dijimos, primero ingresa a su unidad menor, luego ingresa el primer RNA de transferencia que se une por puentes de hidrógeno al codón del RNA mensajero. Y como vimos recién, gastamos energía. El primer aminoácido siempre es metionina y es siempre el mismo. Luego entra a su unidad mayor y ahí tenemos formado el complejo de iniciación. Entonces, ¿qué ocurre luego? Va a ingresar un nuevo aminoácido y vamos a gastar energía. Como dijimos, si el codón es CCC, el anticodón tiene que ser GGG. Lo que va a ocurrir ahora es que se va a producir la unión peptídica entre el aminoácido que está en el sitio P y el aminoácido que está en el sitio A y se va a liberar el RNA de transferencia. Ahora se produce la translocación, que se corre el ribosoma de la posición que estaba, de tal manera de que el RNA de transferencia con el segundo aminoácido de la metionina quedan en la posición P, dejando libre el A, donde debería ingresar un nuevo RNA de transferencia con un aminoácido. Recordemos que la translocación, como vimos recién, requiere de energía. Y así sucesivamente irán entrando nuevos RNAT. Fíjese que si este codón es GCG, el anticodón va a ser CGC, que es complementario. Se gasta energía para el ingreso de un aminoácido y así se va a ir recorriendo hasta que todos los aminoácidos queden unidos y lleguemos al codón de finalización. Cuando llegamos al codón de finalización se libera el último RNA de transferencia, se libera la proteína, se liberan las dos unidades del ribosoma y se libera el RNA mensajero con la estructura que tenía, que podría volver a ser utilizado. Una vez que se ha producido este proceso, es importante tener presente que cuando este proceso ocurre en ribosomas libres, las proteínas que se sintetizan van a ser utilizadas en el interior de la célula. Mientras que si la proteína va a ser utilizada en la membrana plasmática o en el espacio extracelular, el ribosoma se va a unir al retículo endoplasmático formando el retículo endoplasmático rugoso. Y la proteína va a quedar dentro de la cisterna del retículo endoplasmático. Normalmente las proteínas sintetizadas, ni bien se sintetiza, a pesar de que puedan adquirir su estructura secundaria y terciaria, no son funcionales. Para llegar a ser funcionales, lo que necesitan es lo que llamamos un procesamiento posttraduccional. El procesamiento posttraduccional consiste en una serie de procesos químicos que afectan la estructura de la proteína de manera a hacerla funcional. Acá tenemos una corta lista de algunos procesos, por ejemplo, eliminación de algunos aminoácidos, agregado de fósforo, fosforilación y desfosforilación, acetilación, desacetilación, formación de puentes disulfuro, unión a glúcidos, proceso que se llama glicosilación, que se pueden unir en oxígenos o nitrógeno, la ubiquitinación, la poliadeperiboxilación, que es la unión de nucleótidos, procesos de hidroxilación, de carboxilación, unión a otras proteínas y la amidación. Por supuesto que son muchísimos los procesos, otros también muy importantes son las uniones a grupo prostético para formar proteínas conjugadas.
Bueno, acá finaliza la clase, le recomendamos que lea el archivo adjunto a esta clase y luego conteste la ejercitación. Y lo esperamos, por supuesto, en el próximo tema.